Quiero en esta ocasión hablar y explicar un poco, con toda modestia lo digo, para poder entender el mensaje o los dos mensajes que yo creo que Jesús tiene en Mateo 5 al 7, cuando dio ese sermón que se lo conoce como el Sermón del Monte. Quiero usar la línea del tiempo que venimos utilizando ya hace algún tiempo para explicar las enseñanzas que tienen que ver con el reino de los siglos y la escatología de los tiempos finales que están en el Nuevo Testamento. Usar esta línea del tiempo, aunque esta línea comienza desde Adán, ¿no? Pero sin embargo para nuestro propósito, pues en el Nuevo Testamento usamos desde Jesucristo, cuando vino Jesús a morir en la cruz, de allí hacia adelante hasta que se acaben los tiempos. Jesucristo en Mateo 24 y 25 divide el tiempo en tres periodos importantes, desde su tiempo hasta el final. El primero de ellos, principio de dolores, que cubre un periodo de 2024 años ya hasta el momento, y que pienso yo que habrá unos 15 o 20 años más. Luego de este gran periodo viene el periodo del fin. Este es un periodo solamente de 7 años, ¿no? Pero es muy importante, porque aquí hay dos eventos importantes que se van a desarrollar. Estos 7 años son subdivididos en dos tiempos de 3 años y medio. El primero corresponde a la manifestación del anticristo, los primeros 3 años y medio, donde él trae paz y seguridad para el mundo, y también acontece aquí en este tiempo, en esos 3 años y medio primeros, acontece también la gran tribulación y la persecución para la verdadera iglesia por parte del anticristo. Entonces, en este tiempo el anticristo pone paz en el mundo, pero la iglesia tiene un periodo de persecución terrible, cual nunca hubo antes en la tierra, dijo Jesús. Después de estos 3 años y medio, viene el segundo periodo, que es la ira de Dios. Aquí se manifiesta, en cambio, la ira de Dios. No confundamos, muchos cristianos confunden estas dos cosas, pero esto es muy diferente de esto. Aquí es el anticristo, aquí Dios se hace a un lado, aquí Dios permite que el anticristo trabaje a sus anchas, que haga lo que quiera durante 42 meses. El mundo es entregado en las manos del anticristo. Así lo decidió Dios, el Dios soberano. Pero acá, en cambio, ya Dios manifiesta su ira. Aquí Dios empieza a traer juicios terribles y espantosos de parte de Dios sobre la tierra. Aquí acontecen las 7 trompetas, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. En este periodo Dios ya destruye el imperio del anticristo, que va a ser muy corto, 3 años y medio, nada más, solamente 3 años y medio. Y Dios aquí lo destruye y se termina este periodo de fin de años. Pero en la mitad de los dos acontece el arrebatamiento. Cristo viene, los muertos en Cristo son resucitados con cuerpos transformados, y los que estamos vivos también seremos transformados para recibir un cuerpo celestial y perfecto e irnos con Jesucristo. Y después de que Dios cumpla su ira sobre la tierra, y los vence y destruye a todas las naciones y al anticristo, entonces la iglesia regresa para tomar posesión del reino, y empieza un periodo, el tercer ciclo, que es el reino de los cielos, que empieza con un periodo de 1000 años, donde Jesucristo va a reinar física y corporalmente sobre la tierra con nosotros, los que somos de Cristo, que estamos en su venida, y reinaremos con Jesús también con cuerpos en este mundo, empezando por estos 1000 años. Después, en la eternidad, ya no sabemos cómo vamos a estar organizados, pero el reino continúa para siempre. Esa es la línea del tiempo. Entonces, Mateo 5, 6 al 7. Yo considero, hermanos, y lo digo con toda sencillez y humildad, yo considero que en este Sermón del Monte, para entenderlo bien, tenemos que entender tenemos que resumir, por así decirlo, que detrás de este sermón de Mateo 5 al 7, Jesús da dos enseñanzas fundamentales, esenciales, que Él quiere que las entendamos y las comprendamos bien. Dos enseñanzas. El sermón lo podemos resumir en 2 enseñanzas principales. La primera de ellos, la primera enseñanza de estas dos, en este sermón,
es de que en este tiempo, en principio de dolores, porque la iglesia empieza desde Jesucristo. Antes de Jesús no había iglesia. La iglesia es la descendencia de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Aquí comienza la iglesia. Entonces, la primera enseñanza en este sermón, este gran sermón del monte, la primera enseñanza de las dos que yo considero que contiene, es de que los cristianos debemos entender de que en este tiempo, principio de dolores, para los cristianos no hay recompensa. Que el cristiano tiene que entender que su recompensa no está en este periodo. Las personas han venido naciendo, viviendo y muriendo, naciendo, viviendo y muriendo, miles y quizá millones de personas que han creído en Jesucristo durante estos 2024 años ya. Pero esas personas aquí no reciben su recompensa. Dios no ha prometido recompensarnos a nosotros en este tiempo, sino que nuestra recompensa está cuando se manifieste el reino de los cielos. Porque aquí seremos arrebatados los que ya murieron en cuerpos celestiales, y aquí seremos transformados también los que estamos vivos cuando Cristo venga. Y después de los 3 años y medio en que Dios derrama su ira sobre la tierra y vence a todo acá, derrota a todo, entonces venimos y tomamos el reino. Y aquí viene nuestra recompensa. Para empezar, ya la venida, el arrebatamiento ya es una recompensa, porque vas a recibir vida eterna. Aquí con este cuerpo vas a tener la vida eterna. En este cuerpo no tenemos vida eterna. Tenemos una vida muy limitada. Pero en el Espíritu, y cuando Cristo venga, nos dará el cuerpo para tener vida eterna, para vivir con Él aquí por la eternidad. Entonces, aquí está la recompensa del cristiano. El cristiano tiene que estar bien clarito de eso, que en este siglo no hay recompensa. Digo, si entendemos bien la palabra del Señor, yo sé que hay muchas personas, pastores, líderes, que no entienden esto y que están con su corazón lleno de codicia y de materialismo, que te dicen que aquí Dios te bendice, te hace millonario, pero no, eso no es cierto, eso no va con la Biblia, no va con el mensaje de Jesucristo. En este siglo no hay recompensa. Lo único que Dios sí nos ha garantizado en este siglo es el qué comer, el qué beber, el qué vestir de cada día. O sea, Dios ha dicho, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, te voy a dar lo que necesites día a día mientras vivas en este siglo. Pero mi recompensa estará acá. Alguna vez un hombre, un escriba vino y le dijo a Jesús, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le miró y le dijo, ¿ves las zorras? Ellas tienen sus guaridas. ¿Ves las aves del cielo? Ellas tienen sus nidos. Yo, mira, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Porque cuando Jesús vino en este siglo, en el cuerpo como el nuestro que Él tenía, Él no era dueño de nada y no vino a amontonar riquezas. Al contrario, Él se despojó de lo que era en el cielo y se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. No aquí, sino acá. Aquí empezó dándonos la salvación, pero la recompensa viene acá. Entonces, lo que le dijo a este hombre, Jesucristo, es, yo no te prometo nada en este siglo, porque aquí ni siquiera yo tengo nada. Porque mi reino no es de este siglo, sino que es del siglo venidero. Aquí solamente vine a anunciar el reino de Dios y a buscar gente que crea en el reino de los cielos, que crea en mí. Que yo voy a regresar y que los voy a resucitar y que vamos a reinar sobre la tierra. Pero será cuando el reino de los cielos se manifieste. Aquí no te ofrezco nada. Jesucristo, bueno, es Dios y es tan honesto que no nos quiere ilusionar con cosas en esta vida. Todas sus promesas son para el reino de los cielos. En esta vida Él ha dicho que te va a cuidar, que te va a proveer lo necesario, lo que cada día necesitas, que no te va a amontonar todo para un año, para 10 o 50 años, sino que te va a dar lo necesario, porque total, aquí somos peregrinos y extranjeros mientras estamos en esta vida. Nuestra ciudadanía, nuestra patria, nuestras riquezas y lo que es nuestro
está en el reino de los cielos. Cuando Él venga y nos lleve con Él para disfrutar de aquello. Entonces, ¿qué tenemos en este siglo? ¿Cómo es nuestra vida en este siglo? Aquí somos pobres en espíritu. Aquí nosotros no amontonamos riquezas. Aquí lo que Dios nos permita tener solamente son recursos. Aquí nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Un administrador no es dueño. Parece dueño, pero no es dueño. Él trabaja para su Señor. Nuestras riquezas, nuestras verdaderas riquezas, están acá. Esto es lo propio. Cuando venga el reino de los cielos. Aquí todo es prestado. Y aquí todo recurso que Dios te da, porque Dios permite que algunos sí puedan tener propiedades y puedan tener bienes acá, pues hay que entender que esas cosas son solamente recursos que Dios pone en tus manos para que le sirvas a Él y le sirvas a la gente. Tú eres pobre de espíritu, tú eres como Jesús. Jesús fue pobre en espíritu. Él no quiso enriquecerse. Él no buscó el materialismo. Imagínate tú si Jesús hubiese comenzado a cobrar por los milagros. ¿Cuán rico no hubiese sido? Hay algunos acá que ni siquiera hacen milagros y cobran y reciben tanto dinero. Jesús nunca recibió nada. Y lo que le daban, Él lo repartía entre los pobres. Entonces, si tú tienes riquezas, no digo riquezas, bienes, propiedades, recursos que Dios te ha dado, esos no son tus tesoros. Eso es solamente recursos que Dios te da para que los administres. Úsalos de la manera más sabia. Yo no te digo que lo entregues a un pastor, a una iglesia, a un ministerio, no lo hagas. Porque si Dios pone recursos en tus manos, porque Él confía que tú eres capaz de administrar eso para bendecir a los pobres y a los necesitados. Digo, si tienes la capacidad de poner una empresa, que sea para poder producir más y repartir y poder ayudar a los que más lo necesitan. Hacer producir eso no para tu beneficio personal, sino para poder bendecir a los demás. De esa manera tú mantienes los recursos de alguna manera, pero al mismo tiempo estás de eso sacando y produciendo para bendecir a los que realmente lo necesitan. Y yo no sé, Dios te puede dar sabiduría para administrar de la mejor manera eso, pero no te creas dueño, no seas rico en espíritu. No pongas en esa tu esperanza, no pongas tu corazón en las cosas materiales, sino en el reino de los cielos. Aquí nosotros lloramos, sí, lloramos por causa de Jesucristo, por muchas cosas que tenemos que sufrir. Aquí no hay recompensa, aquí no hay gozo. A veces nos gozamos en el espíritu por breves momentos, pero en esta vida más pasamos lamentándonos que llorando. Pero lo aguantamos todo por causa de Jesucristo, porque tenemos fe en Él, confiamos en Él. Y bienaventurado aquel que se aguanta como los machos, dice aquí, todo lo que pueda sufrir. ¿Por qué? Porque bienaventurado, porque acá va a ser recompensado. Acá está la recompensa de la bienaventuranza. Aquí somos mansos, sí. Aquí tenemos que sufrir injusticias. A veces la gente se abusa porque nosotros no luchamos por las cosas de este siglo. Tenemos que aguantarnos por causa del Señor. Muchas cosas que a veces la gente injustamente hace con nosotros, sobre todo por causa del Señor y por el reino de los cielos. Listo, o sea, somos mansos, nos ven como tontos, pero no es que seamos tontos. Nosotros somos bienaventurados porque vamos a recibir la tierra por heredad. Aquí aquí tenemos hambre y sed de justicia. Aquí cuántas veces tenemos que sufrir las injusticias, porque en este mundo no va a haber justicia. Y tampoco esperes justicia. Ay, Señor, ¿por qué permites que me suceda esto si yo estoy haciendo bien las cosas? Escúchame, aquí en este siglo no hay justicia, pero tú te aguantas las injusticias por causa de Jesucristo y sigues para adelante. Aquí tenemos que ser misericordiosos. No es que a ti te sobre, pero tú de lo poco que tienes, compartes con otro que no tiene nada y que tiene menos que tú, y tú compartes, haces misericordia. Aquí no hay recompensa, aquí estamos dando, aquí estamos llorando, aquí estamos repartiendo. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios en el reino de los cielos.
si tú eres limpio de corazón, si tú no te amoldas a este siglo, si tú decides, cueste lo que te cueste, andar en obediencia, Señor, andar en santidad, entonces tú verás a Dios, tú verás a Jesucristo y verás a Dios en el reino de los cielos, porque ahora no lo vemos, creemos en Él, vemos su mano, pero sentimos su mano, sus cuidados, su presencia, pero nadie lo puede ver, allá lo veremos. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En este mundo no esperes recompensa, no esperes aplausos, no esperes flores ni condecoraciones. En este mundo, por causa de la justicia, por hacer lo correcto, por decir lo correcto, por enseñar lo correcto, vas a sufrir persecución. Pero listo, no por eso nos rendimos, porque sabemos que el reino de los cielos es para los que sufren persecución por causa de la justicia, por causa de Jesucristo, no por causa del pecado. Y bienaventurados somos cuando nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque así mismo persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, que vienen Isaías, Jeremías, Elías. Lea la vida de ellos. No fue una vida tranquila, fue una vida también de estrechez, de pobreza, de persecución, de injusticias. Lloraron quizá muchas veces. Entonces, cuando a usted le pase lo mismo aquí en este tiempo, pues gócese y alégrese porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, estas son las bienaventuranzas. ¿Qué mensaje trae estas bienaventuranzas? De que nosotros entendamos. Jesús lo que quería el mensaje que quería darnos es que entendamos, que estemos bien claritos. Así como le dijo a ese escriba, que aquí en este siglo, nosotros debemos creer en Él, tenemos que seguirle a Él y tenemos que padecer todo esto por causa de Él y del reino de los cielos. Pero que entendamos que sí hay recompensa, pero que la recompensa es después de que Él venga, levanta la iglesia y venga a establecer el reino de los cielos, que aquí va a ser nuestra recompensa, que aquí, hermano, dejaremos todo lo que sufrimos acá para acá disfrutar y gozar y recibir la recompensa que Dios tiene, que es inmensa. La recompensa de Dios, como dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, que no se compara, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que vamos a experimentar acá. O sea, no hay punto de comparación. Es como que tú trabajes un día sacándote el aire, pero como aquí más, y sea difícil y trabajes durísimo, pero luego te pagan $1,000,000 por ese día de trabajo. ¿Quién no estaría dispuesto a sacarse el aire un día de trabajo por bien fuerte para recibir $1,000,000 de recompensa? Porque no habría comparación entre el sufrimiento y la paga. Pues más o menos esa es la idea, que no hay comparación con lo que tú puedas sufrir por causa del reino, por causa de Jesucristo en este tiempo, con lo que vas a recibir acá como recompensa. Así que, hermano, ñeque, sigamos adelante. Y no nos sintamos mal ni reclamemos a Dios que aquí no nos da recompensa. Hay mucha gente que le reclama a Dios aquí por la justicia. Señor, ¿por qué permites tanta injusticia conmigo? Señor, ¿por qué permites que me hagan esto y yo tenga que llorar tanto y sufrir tanto? ¿Por qué, Señor, permites tantas injusticias y me vean como tonto y que yo no pueda vengarme y reaccionar como ellos se merecen? ¿Por qué permites todo esto? ¿Por qué no? Entonces hay gente que aquí, si no entiende estas cosas, aquí va a estar reclamando a Dios. Pero los que ya entendemos esto, entonces aquí aguantamos, lo que sea, nos aguantamos. Ya sabemos que así mismo es, que ya Cristo nos advirtió que estas cosas son así. Entonces, este es el primer mensaje que yo creo que hay en este sermón del monte de Jesucristo. Que este es el primer mensaje, la primera enseñanza importante con todas estas cosas que Él nos dice allí. La segunda enseñanza que yo creo que está detrás de este sermón de Jesucristo es que entendamos lo siguiente, escúcheme bien, que
la santidad va porque va. Y que Dios no acepta nada que no sea perfecto y santo. Cuando vino Jesús, estaba vigente la ley de Moisés. Él vino a los judíos, él vino a la nación de Israel. Y la nación de Israel pues vivía bajo la ley de Moisés. Y los judíos pensaban que estaban cumpliendo la ley de Moisés, porque no mataban al que les hacía tener iras o a alguien que aborrecían, porque no se acostaban con las mujeres ajenas, porque cuando se divorciaban le daban carta de divorcio a la mujer que estaban rechazando, que cuando juraban en nombre de Dios lo cumplían, que cuando un enemigo les hacía un daño, pues ellos se desquitaban solamente en la misma medida que los enemigos los herían, o sea, ojo por ojo y diente por diente. Si alguien le sacaba el ojo, pues ellos exigían que al otro se le saque también el ojo. Y eso estaba permitido en la ley de Moisés, aparentemente. Ojo por ojo y diente por diente. Ellos pensaban que con amar al prójimo era suficiente, que no importa si aborrecían al enemigo. Ellos pensaban que estaban cumpliendo la ley de Moisés. Pero Jesucristo les hizo entender que la ley de Dios, perfecta, es mucho más que eso. Él les hizo entender de que no bastaba con no matarle al prójimo, sino que no debían ni siquiera ofenderle, ni de palabra, ni de hecho, de ninguna forma. Que para cumplir bien la ley, no se tenía que ofenderle al prójimo de ninguna forma, de ninguna manera. Y recuerden que Dios exige una santidad completa y total. Y si alguien va a buscar la santidad completa, total, a través de la ley, tiene que cumplir la ley a la perfección. Y la perfección de la ley es no ofender al prójimo, que no es suficiente con no matarle. Dios exige que no le ofendamos de ninguna forma, de ninguna manera. Algo más, que no es suficiente con no acostarse con la mujer ajena, sino que no debemos ni siquiera codiciarla, ni tener pensamientos sucios con ellas. Si queremos ser perfectos, si queremos alcanzar la santidad total a través de la ley. Jesús llevó la ley a un nivel de perfección. Y francamente, hablando con toda la honestidad, y pienso que ese es el espíritu de la palabra, no estoy exagerando, Jesús llevó el cumplimiento de la ley a un punto imposible de cumplirlo para ningún ser humano. ¿Quién no ofende de palabra? ¿Quién no ofende a alguien? ¿Podrá pasar usted una semana sin ofenderle al prójimo? Es imposible. En este mundo tan sexualizado, tan erotizado, que tenemos pornografía a la mano en los teléfonos, en las computadoras, que vemos todos los días mujeres sensualmente vestidas, algunas medias desnudas mismo. Es imposible que los hombres que somos estimulados a través de la vista no caigamos en algún mal pensamiento, en alguna codicia. Perdóneme, yo temo a Dios y Dios sabe cuál es mi corazón para agradarle, pero yo creo que es imposible que haya un hombre que sea normal, que no pueda caer uno u otro momento en una tentación, en una codicia de estas. Realmente Jesús lleva el cumplimiento de la ley a un nivel que se hace imposible de cumplirlo. No que se hace difícil, imposible de cumplirlo. Ser santo y cumplir la ley a ese nivel es imposible hacerlo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Que si queremos alcanzar la santidad para ver a Dios, tenemos que cumplir la ley a la perfección.
Y que desgraciadamente ese cumplimiento de la ley a ese nivel de perfección resulta imposible para cualquier ser humano que es honesto consigo mismo. ¿Por qué razón? Porque dada nuestra naturaleza caída, no podemos cumplir la ley. Ya Pablo dijo que no es que la ley sea mala. La ley es buena, santa, perfecta. Es la ley de Dios. El problema no es la ley, el problema es nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que nos impide cumplir la ley de Dios a la perfección. Quizá podemos hacer como los judíos, no matarle. A lo máximo llegamos, le damos un puñete por ahí al enemigo, pero no le matamos. Pero eso no es suficiente. No hay que ni siquiera herirle. Quizá no nos acostamos con mujeres ajenas. Pero el asunto de las tentaciones, la codicia, eso es bastante difícil que no suceda. Y yo pienso que tanto para hombres como para mujeres. Y en nuestras peleas con nuestros semejantes, es difícil no vengarnos, aunque sea de una manera muy sutil, muy disimulada. Sea como sea, nos vengamos, nos desquitamos. O sea, es imposible humanamente hablando cumplir la ley, pero esa ley está vigente. Cualquier persona que quiere agradar a Dios a través de la ley, pues esa ley será usada por Dios en el día del juicio. Acá, en el día del juicio, cuando todos los muertos estén delante de Dios. Entonces, ¿qué opción nos queda? Aunque Jesús no lo dice de manera directa aquí en este sermón, pero Él dijo muchas veces más adelante en la Escritura, dijo, venid a mí. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y Pablo, sobre todo Pablo, en sus epístolas nos da una explicación muy amplia acerca de lo que es creer en Jesús, poner la fe en Él. Entonces, ¿cuál es la opción que nos queda a los seres humanos? A todos los seres humanos. Dado que no podemos cumplir a la perfección la ley de Dios, porque Dios no acepta nada que no sea perfecto. Para Dios no es suficiente el casi perfecto. Para los humanos muchas veces valoramos lo casi perfecto, pero para Dios, en cuanto a la santidad y el cumplimiento de la ley, no sirve el casi perfecto. No sirve el 99.999999%. No sirve. Tiene que ser el 100%. La perfección. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Dado que no podemos los seres humanos cumplir, este es el mensaje de Jesús, dado que no podemos cumplir la ley a la perfección, entonces tenemos que poner la fe en Jesús para poder alcanzar la perfección, la santidad al 100%. ¿Cómo lo hace Jesús? Cuando ponemos la fe en Jesucristo, esto lo he explicado también en otros mensajes, pero pienso que no está por demás repetirlo una y otra vez. ¿Cómo alcanzamos la perfección a través de Jesucristo para poder ver a Dios? Ya que por la ley no se puede alcanzar la santidad y la perfección por nuestra naturaleza caída. ¿Cómo es que en Jesucristo sí podemos alcanzar esta perfección? Pues la Escritura enseña que cuando ponemos la fe en Jesucristo, primero nuestros pecados son perdonados. Son perdonados. En la ley había pecados que no podían ser perdonados. Por ejemplo, el que, ya dijimos, el ojo por ojo y diente por diente. Si alguien le sacaba un diente a otra persona, no podía decirle, perdóname, mira, yo no me medí y me ofusqué y perdóname. No podía. Era ojo por ojo y diente por diente. La ley no perdonaba. Cualquiera que maldecía a su padre y a su madre tenía que morir. No había perdón. Así se arrodilla, así traiga mariachis y flores, lo que sea. No había perdón. El que si encontraban a alguien adulterando o fornicando, no había perdón. Tenían que matarlos, apedrearlos. El que cometía idolatría, no había forma de que sea perdonado. Tenían que matarlo sí o sí. Y te podrían nombrar otros
mandamientos de la ley que no tenían perdón. No había cómo restituir. Se tenía que matar o se tenía que hacer venganza. En cambio, en Jesucristo, cuando pones la fe en Él, por su sacrificio, Dios te perdona los pecados. Todos los pecados que hayas cometido. Todos los pecados que hayas cometido. Si no crees en Jesús, no sé, tal vez me escuche alguien que asesinó a alguien. Si no crees en Jesús, ese crimen Dios te lo va a cobrar en el día del juicio. Y tendrás que ir a la condenación porque ese pecado no ha sido perdonado. Pero si tú te arrepientes y pones la fe en Jesús y vienes a Él, Él te perdona ese pecado. Y te quita la culpa. Cuando venimos a Jesús y ponemos la fe en Él, primero somos perdonados de los pecados que hemos cometido. Y lamentablemente los que todavía vayamos a cometer mientras vivamos en este cuerpo. Pero en segundo lugar, cuando ponemos la fe en Jesucristo, Cristo nos crucifica. Dios nos crucifica juntamente con Cristo. El momento en que creemos en Él, espiritualmente hablando, eres crucificado juntamente con Él en la cruz. Por la fe. Esto no es en lo físico, en la carne, sino por la fe eres crucificado. Decíamos que la crucifixión era una muerte lenta. La persona moría lentamente porque estaba clavado en una cruz y eso era doloroso, pero no lo mataba de inmediato. Estaba colgado en esa cruz y le era dificultoso respirar, pero no se moría inmediatamente. El instinto de conservación hacía que trate de impulsarse para arriba y poder respirar mejor. Estaba sangrando, pero no era demasiado como para morirse. Era una muerte lenta, terrorífica, terrible. Cada minuto que pasaba, cada hora que pasaba, esa persona estaba más muerta, más muerta, más muerta. Hasta que pasando las horas, hay gente que dice que se sabe de personas que fueron crucificadas y duraron días así en la cruz. Los que eran más fuertes vivían mucho más, pero de todas maneras se morían tarde o temprano. Cuando venimos a Cristo somos crucificados juntamente con Cristo. No es que tú eres perfeccionado y muerto al pecado instantáneamente, sino que comienzas a morir poco a poco. Pasan los días, los meses, los años, y cada año, cada mes, cada día mueres un poquito más al pecado. Y vas muriendo. No porque cumples la ley, sino porque pones la fe en Jesús y eres muerto con Él, eres crucificado con Él. ¿Hasta cuándo dura esa crucifixión? ¿Cuándo tú te mueres? Definitivamente el día en que este cuerpo se muere. Ventajosamente, Dios, dice la Biblia de Pablo en Romanos 8, que Dios condenó al pecado en la carne. O sea, que cuando la carne se muere, también desaparece el pecado. Entonces, el día en que tú te mueras, ese día tú moriste al pecado, totalmente. Pero mientras estás en vida, estás llevando la cruz de Cristo por todos lados. Y estás muriendo cada día un poquito más. Por eso es que ahora tú debes ser un poco más santo de lo que eras el año pasado. Y el próximo año tienes que ser más santo de lo que eres este año, porque estás más muerto. Y ojalá que cuando ya mueras en este cuerpo, hayas llegado a un nivel de santidad, ojalá, no sé, al 90%, 80%, 70%, no sé. Pero que cada día estés muriendo al pecado. Nosotros no hemos renunciado a la santidad. Los que creemos en Jesús, los que somos salvos por gracia, no es que hemos renunciado a la santidad, a la perfección. Nosotros renunciamos a la ley como medio de salvación. A la ley, porque la ley no se la puede cumplir.
Jesucristo lo dijo clarito allí. Pero nos hemos acogido a la santidad porque sí queremos santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros cada día que pasa estamos creciendo en santidad, creciendo en el Espíritu, pero estamos muriendo a la carne, al pecado. Por eso es que ahora nos enojamos menos que el año pasado. Y tiene que ser así. Y si no, revisa tu vida a ver qué es lo que estás creyendo. Pero el día en que te mueres, de todas maneras no llegaste al 100% de la santidad para poder ir a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los que creyeron en Jesús vivieron vidas crucificadas y murieron creyendo en Jesucristo. Hay la promesa de que en su venida Dios los va a resucitar, pero ya no con este cuerpo, sino con un cuerpo santo, perfecto, al 100%, como el de Jesucristo, para poder ver a Jesucristo y ver a Dios. Entonces, los que creemos en Jesús, sí alcanzamos la santidad total y perfecta, no en este cuerpo. Tenemos que morir en este cuerpo. O si estamos vivos, tenemos que ser transformados. Pero cuando venga Cristo, ahí recibiremos el cuerpo santo y perfecto por la fe que pusimos en Cristo Jesús. Y podremos ir con Dios y luego reinar con Jesucristo en el reino de los cielos. Pero esta promesa de este cuerpo santo y perfecto para ver a Dios es única y exclusivamente para los que ponen la fe en Jesucristo. Solamente para aquellos que renunciando a la ley como medio de salvación, renunciando al esfuerzo de querer alcanzar la santidad por sus propios esfuerzos, sin Jesucristo, queriendo alcanzar la santidad por medio del cumplimiento de la ley, renunciando a eso para poder alcanzar la santidad por medio de la fe en Jesucristo. A estas personas les está dado esta promesa. Por eso Pablo dice que las primicias de la resurrección fue Jesucristo. Las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo. No los que son de Moisés, ni los que son de la ley, sino los que son de Cristo serán resucitados en su segunda venida, en la venida de Cristo. ¿Y qué pasa con aquellos que no son de Cristo? Que, por ejemplo, los judíos que se acogieron a la ley de Moisés, rechazaron a Jesús y ellos dijeron, no, aquí lo que importa es la ley de Moisés y punto. Y no queremos saber nada de Jesús, no eres el Cristo, no eres nadie, y lo rechazaron y hasta lo mataron. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no son de Jesús. Ellos están bajo la ley. Y si están bajo la ley, serán condenados porque, ya dijo Jesús, que no bastaba con no acostarse con las mujeres ajenas, sino que no podíamos ni codiciarlas. Que no bastaba con no matarle al prójimo, sino que teníamos que no ofenderle de ninguna forma, de ninguna manera. Entre otras cosas. Entonces, eso es imposible. Entonces nadie, aunque se aferren a la ley, no van a cumplir la ley. Y la ley tiene su propia maldición. Gálatas capítulo 3. ¿Cuál es la maldición de la ley? La ley maldice a todo aquel que no permanece, que no obedece, que no guarda todos los mandamientos que están escritos en el libro de la ley, para cumplirlas, para obedecerlas, para hacerlas. Maldito el que no cumple a la perfección toda la ley. Por eso Santiago dice que el que infringe un solo mandamiento de la ley se hace culpable de toda la ley, porque no basta el 99%, tiene que ser el 100%. Entonces, aquellas personas que no son de Cristo no van a resucitar. Los que no pusieron la fe en Jesús no van a resucitar. Ellos pusieron la fe en la ley, pero en la ley no hay salvación. No porque la ley sea mala, hay que repetir esto muchas veces, sino porque nosotros somos los malos, los que no podemos, por nuestra naturaleza caída, no podemos cumplirla. Esa gente también que se muere sin creer en Jesús, no solamente los judíos, sino también los gentiles, la gente que no es judía, que no cree en Jesús,
Ellos van a resucitar acá. Y van a restar para ser juzgados. Para ser juzgados. ¿Por cuál ley? Por la ley de Moisés. La ley, y los que no son judíos, la ley que está escrita en sus conciencias. Porque no importa de qué cultura sea, de qué nacionalidad o pueblo sea, en todas las culturas, robar es malo, adulterar es malo, matar es malo, mentir es malo. ¿Quién puso esa ley en ellos? Pues la puso Dios, en sus conciencias, dice Romanos capítulo 2. Y Dios los juzgará de acuerdo a esa ley y serán condenados. Porque solo en Jesucristo hay un cuerpo nuevo, hay resurrección con cuerpo celestial y santo y perfecto. Entonces toda esa gente que no creyó en Jesús, que rechazó a Jesucristo, tendrá que venir y resucitar acá para ser juzgados y juzgados por la ley. Por eso que Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Es más, Él fue el único que pudo cumplir la ley. Nadie más lo ha hecho, ni lo hará jamás. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Jesucristo no vino a quitar la ley. Él vino a darnos un camino alternativo a la ley. El que lo acepta ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia y puede ser salvo. Pero el que no lo acepta queda bajo la ley sigue en vigencia. No es que la ley desaparece, la ley sigue en vigencia. ¿Por qué? Porque en el juicio final Dios necesita una ley, porque todo juez, y el juez supremo es Dios, y Él es quien va a juzgar a todos aquí. Y todo juez necesita una ley para juzgar. Pues lo va a hacer con la ley que Él nos dio allá. A no ser que creamos en Jesucristo, seamos perdonados de los pecados y seamos transformados y recibamos un cuerpo nuevo y celestial. Si hacemos eso, entonces ya no somos juzgados por la ley. Pero si rechazamos a Jesús, tendremos que ser juzgados y responder ante Dios con la ley. Cristo no vino a desaparecer la ley sigue vigente. Cristo vino a darnos una alternativa, a abrirnos otro camino, otra puerta hacia Dios, hacia la santidad, para no ser juzgados por la ley, sino para ser recibidos por gracia delante del Señor. Pero siempre y cuando sigamos este proceso, poniendo la fe en Jesús para ser perdonados de los pecados, para vivir vidas crucificadas. Vidas que están muriendo al pecado día a día. Vidas que al mismo tiempo están viviendo y haciendo la voluntad de Dios poquito a poquito, cada día más. Y personas que tienen toda la fe en Jesús y que están dispuestos a morir sea como sea que les toque morir, pero no renunciando a Jesús, sino creyendo en Él, sabiendo que viene Jesucristo a llevarnos, a arrebatarnos, a levantarnos de esta tierra y darnos la recompensa. Estas son las dos enseñanzas que yo creo que Jesús nos da en este famoso Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Por un lado, dejarnos clarito, pero que estemos bien claritos para que no nos confundamos, para que no estemos lloriqueando aquí en este tiempo, de que aquí no hay recompensa, que aquí solo tenemos lo necesario. Él estará con nosotros y nos dará todo lo necesario, pero que aquí no hay recompensa, que la recompensa nuestra está acá. Entonces, que esto esté bien claro, para que nadie le esté reclamando a Dios cosas que no le debe reclamar. Porque si está reclamando justicia y que por qué me hacen esto y por qué yo no soy rico, es porque no ha entendido el mensaje. No entiende lo que es la gracia, el evangelio, lo que es Jesucristo. Número 2, vino a decirnos que la ley está vigente, pero que la ley hay que cumplirla al 100%, a la perfección, si queremos entrar en el reino de los cielos por nuestra propia justicia.
cumpliendo la ley. Entonces Jesucristo llevó la ley a un nivel imposible de cumplirla, humanamente hablando. La podemos cumplir hasta cierto punto. Como decíamos, podemos no matarle al prójimo, podemos no acostarnos con la mujer ajena, pero no podemos cumplir estos mandamientos a la perfección. Podemos no vengarnos más de lo que nos han hecho, incluso podemos vengarnos de una manera menor, inferior a lo que nos hicieron. Pero Jesucristo dijo que para ser perfectos tú no puedes vengarte para nada, al contrario, si te hieren la mejilla derecha, vuelve también la otra. O sea, eso es perfección, y a ese nivel, ¿quién no puede cumplir? Entonces, la otra enseñanza es que la ley está vigente y que si tú quieres ser salvo por la ley tienes que cumplirla a la perfección. Pero a la par con eso, en el Espíritu y por la Escritura y la Palabra, entendemos que lo que Jesús estaba queriendo decirnos es: hey, señores, ya que no pueden cumplir la ley, ya que no pueden llegar a la vida eterna, a la santidad y ver a Dios por medio de la ley, porque es imposible que la puedan cumplir por la naturaleza pecaminosa del hombre, pues vengan a mí, crean en mí. El que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en mí es perdonado, el que cree en mí es crucificado al pecado mientras vive en este cuerpo, y el que cree en mí va a ser resucitado en el día postrero, cuando yo venga con un cuerpo santo y perfecto. Yo los puedo hacer santos y perfectos en mi venida, y mientras vivan aquí en este tiempo los estoy perfeccionando y terminaré mi obra, como dice Filipenses 1:6, que Él perfeccionará nuestra vida en el día de Jesucristo, que Él, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, aquí seremos perfeccionados. Ahí terminará Él la obra que comenzó en nosotros el momento en que nos entregamos a Él. Entonces, esta es la segunda enseñanza: crean en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. El que pone la fe en mí, pero como es debido, tiene vida eterna. Los capítulos 6 y 7 son solamente aplicaciones de estas dos enseñanzas, de estas dos verdades. Por ejemplo, él dice que cuando demos limosna, cuando hagamos misericordia con la gente, que cuando oremos y cuando hagamos ayunos, estas tres cosas son cosas buenas, pero que no busquemos la gloria de los hombres. Hacer misericordia mientras vivimos en este periodo de dolores. Hay que hacer misericordia, hay que dar limosna, hay que compartir, ya dijimos, hay que ser pobres en espíritu. Que cuando aquí oremos, porque aquí hay que orar, necesitamos orar, debemos orar, es una necesidad de orar. Y el que quiera ayunar también que ayune, pero que ni siquiera en estas cosas buenas tú busques el reconocimiento de los hombres, ni el aplauso de los hombres. Porque hay gente que hace el bien para que la gente los tenga por buenos. Hay gente que ora y ayuna para que la gente los tenga por muy espirituales. Y lo que buscan es justamente esa admiración, ese reconocimiento de los hombres. Pues si tú buscas eso aquí, entonces te pierdes el reconocimiento de Dios acá. Así que sigue haciéndole el bien a la gente, lo que más puedas, pero que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Para qué? Para que la gente no te reconozca aquí, sino que Dios te lo reconozca acá. Porque, te repito una vez más, la recompensa del Señor no es aquí. Aquí tú puedes recibir recompensa, pero de hombres. Dios te va a recompensar acá. Ora, debemos orar más, necesitamos orar más. Pero no lo hagas para ser tenido por muy espiritual, para levantar la nariz delante de los demás y creerte más santo y más espiritual que los demás. No busques reconocimiento acá. Y si ayunas, ayuna en secreto, que nadie sepa, porque lo haces para Dios, y Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público, pero Dios, y lo hará en público acá. Aquí no está prometida la recompensa.
Luego Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Escúchame, esto está reforzando la primera enseñanza que yo hablé. No te hagas tesoros en la tierra, en este siglo, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Todo lo que tú puedas hacer aquí para la gloria de Dios, para la bendición del prójimo, crea tesoro acá, riquezas acá. Repito una vez más, todo lo que Dios te permita tener acá, si eres tú una persona que Dios ha permitido tener más recursos, no es para que tú te sientas rico, porque tú eres pobre en espíritu. Tu riqueza está acá. Esas cosas no son tuyas. Tú eres solamente un administrador. Aquí solo somos administradores. Lo propio nuestro está acá. Aquí somos administradores, nada más. Somos mayordomos, como dice la Biblia. Administramos los bienes de Dios. Y Dios nos da para que podamos trabajar para la gloria de Él, para que trabajemos por los pobres y los necesitados. Yo no digo que lo que Dios te da hagas capillo y que todo el mundo coja lo que avance, porque ahí ellos seguirán pobres y tú seguirás también más pobre todavía. Lo sabio es que uses con sabiduría, porque si Dios puso recursos en tus manos es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad, Él te dio la capacidad de poder hacer producir esas cosas para bendición, para bendecir más. Para que puedas dar más empleo, más trabajo, puedas ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos. Hay orfanatos, hay muchas viudas, muchos pobres en la calle que no comen a veces una comida al día. Y tanta gente que podemos hacer. Entonces, usa tus bienes como herramientas, como recursos para poder generar más recursos y poder bendecir a los demás. No para comprarte el carro del último año, no para hacerte otra casa en la playa, no para que seas un rico en espíritu. Tú puedes tener muchos recursos y ser un pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque tu tesoro no es eso, tu tesoro está acá. Esos solo son recursos, esos son tesoros si tú quieres, pero de Dios, no tuyos. Y lo que es de Dios hay que usarlo para Dios, porque al contrario estarías robándote lo que es de Dios. Entonces no os hagáis tesoros en la tierra en este siglo, sino acá, porque acá está tu recompensa. Luego dice que el ojo del hombre es la lámpara del cuerpo. O sea, tenemos que tener un ojo bueno para mirar las cosas como se deben mirar, así como Jesús miraba, así como estamos entendiendo esta mañana este sermón del monte. Mirar las cosas como Dios las ve y como Jesucristo nos enseñó en este sermón del monte. Luego dice Jesucristo que nadie puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En este tiempo tú no puedes servirle a este siglo, a este mundo, y al mismo tiempo a esto. Tienes que escoger en este tiempo servirle a Dios, al reino de los cielos. Vivir no para este siglo, vivir en este tiempo para este tiempo de acá. Porque si tú quieres vivir en este tiempo para las riquezas de aquí y al mismo tiempo para las riquezas de acá, no se puede. Nadie puede servir a dos señores. Tienes que servir a un solo Señor, al reino de los cielos, los que somos cristianos y entendemos bien estas cosas. Nadie puede servir a dos señores. Dijo Jesús también al final del capítulo 6 que no nos afanemos por nuestra vida, que habemos de comer, ni a que habemos de beber, ni por nuestro cuerpo que habremos de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran, no ciegan, ni guardan en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, aquí no nos afanemos por las cosas
las riquezas y las comodidades de este siglo. No te afanes, o sea, no te angusties por eso, no te desesperes por eso. Que seamos ojalá como las aves, que no siembran, no ciegan, ni guardan en graneros, y Dios de todas maneras los alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, es una tontería afanarse. Y por el cuerpo, ¿por qué os afanáis? Dijo, considerad los lirios del campo, cómo crecen. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo tan linda que Dios la hace, y la hace así y mañana se quema en el horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Jesús, en este tiempo se afanan por esas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué veremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde dormiremos? Las cosas básicas necesarias para esta vida. Porque lo que necesitamos es eso, comer, tener dónde dormir, tener que beber, o sea, tener las cosas para el día. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Porque nuestro reino no está aquí, está acá. Nuestro Padre Celestial nos ha prometido en este siglo no riquezas, no recompensas. En este siglo nos ha prometido darnos lo necesario. Nada más. Mas buscad primeramente el reino de Dios. En este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios, trabajar para el reino de Dios, de cualquier forma, de cualquier manera que Dios te permita hacerlo. Busca predicar el reino, el evangelio, a la gente que no conoce. Hazlo con dinero, hazlo con tu tiempo, hazlo con tu profesión, hazlo con tu familia, hazlo con cualquier cosa y de cualquier manera que tú puedas hacerlo. Busca el reino de Dios, o sea, que la gente conozca acerca de Jesucristo, acerca de este reino, que la gente lo conozca. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, eso es. Y por el tiempo, dice Jesús más adelante, dice, guardaos de los... No, primero antes dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que van por ella, muchos. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Y a continuación dice algo, yo lo uno, aunque en la Biblia a veces le ponen subtítulos. Sin embargo, para mí es el mismo pensamiento con lo que sigue. Luego Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El camino que la gente lleve en este tiempo puede ser un camino ancho, espacioso, o puede ser un camino angosto. El camino ancho es un camino haciendo lo que nos da la gana, buscando cosas materiales, buscando la gloria en este tiempo, buscando, yo no sé, justicia en este tiempo y haciendo rebelión. Inclusive por ahí hay los de la teología de la liberación que piensan que en este tiempo hay que hacer justicia a la fuerza, que hay que agarrar las armas e imponernos. No, aquí somos mansos, aquí no somos aguerridos, aquí somos mansos. Nuestro reino no es aquí, es acá. Es después de la resurrección. Entonces, hay dos caminos. Pero el camino que la gente sigue depende de quién sea su maestro, quién sea su pastor, quién sea su líder. El líder va marcando o va guiando por el camino. Que nos guardemos de aquellos pastores, líderes, ahora se llaman apóstoles y de todo. Cuídate de ellos, porque muchos de ellos son lobos, verdaderos lobos rapaces, que están disfrazados, que están con piel de oveja, que se llaman pastores, que andan con una Biblia, que se llaman apóstoles, que se visten tan
que parecen realmente santos, pero son verdaderos lobos, son verdaderos hijos del diablo, que están guiando a la gente aquí por un camino ancho, por un camino espacioso y por una puerta ancha, haciendo lo que quiera. Aquí les predican prosperidad. Aquí dicen, aquí Dios te hace millonario, rico, porque eres un hijo del rey y tanta cosa, ¿cómo vas a ser pobre? No, Señor, aquí somos como Jesús. Jesús también era hijo de Dios. Es más, era y es el Rey de Reyes y Señor de Señores de este reino. Sin embargo, aquí vivió, no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía una almohada, no compró un burro, no compró nada. Entonces no me digan que aquí se puede vivir a las anchas. No, Señor, cuídate de esos pastores y líderes. Y tú, mi hermano pastor, si hay algún pastor que me escuche, tú cuídate de guiar al pueblo por un camino ancho. Aquí nosotros andamos por un camino angosto y una puerta estrecha. Los que se van al infierno andan aquí en este tiempo por un camino espacioso y una puerta muy ancha. Entonces, todo tiene que ver con los líderes. Guardémonos de los líderes. No sigas a cualquiera que se llame pastor. No sigas a cualquiera que hace milagros, porque dicen, hace milagros y lo siguen porque supuestamente hace milagros. Pero Jesucristo dijo, ve su vida, en qué camino están dando. Si es un millonario usando la religión, que tiene propiedades por todos lados, y usando la religión, ese es un falso, ese es un lobo rapaz, ese es un monstruo vestido de oveja, y que está llevando a la gente a la perdición, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hueco, en el hoyo, en la perdición. Así que tengamos mucho cuidado de los líderes, de los pastores, y veamos qué camino nos están guiando. El camino que hay que seguir es el del Sermón del Monte, esto que estamos hablando en esta ocasión, analizando así es como debe predicar un pastor. Estas cosas son las que debe predicar un siervo de Dios, y así debe guiar a la iglesia. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no sigas a gente porque hacen, hablando de estos maestros y líderes, guías, no sigas porque hacen milagros. Síguelos según el camino, según este camino, como dijo Jesús, según lo que están enseñando. Si te están guiando por un camino ancho, si te hablan de prosperidad, corre, huye. Ese es un lobo disfrazado de oveja. Aquí no hay prosperidad. ¿Dónde? Jesús no prometió prosperidad aquí. Recuerda lo que le dijo a ese escriba. Dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos. El Hijo del Hombre, yo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si me vas a seguir, sígueme así, siendo un pobre en espíritu. Sígueme no siendo un materialista en este mundo, no buscando riqueza acá, andando en santidad en este mundo, no en un camino ancho de pecado, sino en un camino angosto, obedeciendo la palabra del Señor. Ese es un verdadero líder, un verdadero guía, un verdadero siervo de Dios que está guiando correctamente a los que le siguen. Y por último, Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras, este sermón, este mensaje, lo que yo he resumido en esta enseñanza, en esta ocasión, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, porque no basta con escuchar esto hay que hacerlo, hay que ponerlo por obra. Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica y las hace, es como un hombre que edificó su casa sobre una roca grande, firme y fuerte. Y allí puso el cimiento y ahí levantó su casa. Después descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero la casa estaba firme sobre esa roca y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca firme, fuerte. El que me oye estas palabras, estas enseñanzas que les acabo de compartir, y las pone en práctica, es un hombre sano, prudente, inteligente, sabio. Y créame, va a entrar al reino de los cielos.
va a ser arrebatado por Jesucristo en su venida y va a poner acá. Cualquiera que pone la fe en Jesucristo va a lograr entrar acá. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, sí, cualquiera que me oyó esta enseñanza en esta ocasión y no las pone en práctica, entonces es igual a un hombre insensato, tonto, chuncho, bruto, como decimos acá. Es igual que un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y yo no sé si muchos hacen, cuando voy a la playa encuentro que hay gente que hace castillos, cosas grandes, inclusive muy lindos, muy bonitos, en la playa, en la arena de la playa. Y la gente toma fotos y todo ese tipo de cosas. Y hay verdaderos artistas que hacen cosas hermosas. Pero por muy grande y por muy bonito que hayan hecho eso está hecho sobre la arena. Luego, más tarde, sube la marea y destruye completamente. Y después, cuando la marea baja, ya no hay rastro de lo que se hizo allí. Así es un hombre que oye esta enseñanza, este sermón del monte, que lo entiende, pero que no lo pone por obra. Es así de insensato, de tonto. Pues simplemente cuando venga el día del Señor, será destruido y será grande su ruina. ¿Por qué? Porque no edificó la casa, su vida, sobre la verdad. La verdad es esto. Prefirieron edificar su vida en la arena, en las enseñanzas de esos falsos maestros, maestros que predican el camino ancho, la puerta ancha, camino espacioso que lleva a la perdición. Así que seamos sabios. Entonces, en definitiva, hermanos, las dos enseñanzas para que le queden en la cabeza. La una es que en este siglo no tenemos recompensa. Aquí hay que aguantar, sabiendo que viene la resurrección y que viene el reino de los cielos, y ahí recibiremos la recompensa. No aceptes una enseñanza contraria a esta. Y número dos, entiende que la ley está vigente. Y cualquiera que no cree en Jesucristo será juzgado por la ley. Y que el cumplimiento de la ley hay que hacerlo de manera perfecta, total, al 100%. Si no llegamos a la perfección, tal como Jesús allí dice, por medio de la ley, pues serán condenados en el día final. Dios los juzgará con esa ley. Pero si no queremos ser condenados por no poder cumplir la ley, pongamos la fe en Jesús. Y en Jesucristo somos perdonados, somos muertos al pecado, somos crucificados al pecado y somos resucitados en su venida con un cuerpo perfecto y santo por haber puesto la fe en Jesucristo, y recibiremos el reino de los cielos. Que Dios bendiga.